En el presente video podemos verificar el avance del algoritmo desarrollado para el proyecto Major Piping Layout para la empresa TPL, desarrollado en la asignatura PI y somos el grupo 2C. Como podemos ver en el algoritmo, empezamos importando las librerías que se van a utilizar a lo largo del código. Así también se encuentran comentarios que explican el funcionamiento de muchos principios en el código. Tenemos varias entradas del usuario, entre ellas las entradas del área del lote de trabajo y las propiedades del pipe rack. En este caso, como vamos a hacer verificación, dependiendo de este ejercicio propuesto, entonces tenemos que el pipe rack tiene un ancho y un largo de 100% y el área la colocamos un poquitico más grande. Tenemos también un alto de 10 y unas secciones, tres secciones. También tenemos entonces las entradas ya predeterminadas de los equipos. Estas entradas las introduce el usuario. Sin embargo, para ir acorde a este ejercicio, ya están colocadas en las coordenadas que nos permitan tener estas posiciones como las que están acá y hacer la verificación. Entonces, procedemos a correr el algoritmo. Lo primero que nos muestra son los resultados de las medidas entradas de el área y las propiedades del pipe rack. Entonces, como vemos, tenemos un área de lote de 120 por 120 y área del pipe rack de 100%. Lo visualizamos en 3D y también lo podemos ver en 2D. En primer nivel. También aquí vemos el algoritmo, vemos las delimitaciones por donde no puede funcionar el algoritmo y las medidas. Entonces nos pregunta si deseamos hacer una conexión, le decimos que sí y según los valores que ya tenemos acá de preentrados, entonces tenemos que la, la propiedad, estamos haciendo la asignación de las tuberías dependiendo del diámetro más grande. Entonces empezamos acá con el diámetro de 6 que nos dice que va de 3 hasta 3. Entonces en este caso la entrada acá es el equipo inicial es el equipo 5 y el equipo final es el equipo 6. Entonces verificamos y vemos que se generó en el primer nivel del punto 3 al punto 3. Entonces aquí la genera de esta forma. Es una de las cosas que se planean mejorar en una siguiente versión que se sugieren mejorar para la siguiente entrega, que se generen líneas que tengan más apariencia de tubería. Sin embargo, el algoritmo nos bota esa conexión. Aquí la podemos ver desde el algoritmo como tal y ya. Entonces procedemos a colocar otra conexión. En este caso, partiendo del criterio de las tuberías más grandes, entonces tenemos que después de las 6 sigue la 5 y nos genera una conexión de 1 a 1. Entonces en este caso sería desde el equipo 1 al 2. Como podemos ver en el primer nivel no se podría realizar esa conexión ya que no hay forma de que haya paso para realizar esa conexión entre esos dos puntos. Por eso entonces se genera el segundo nivel. Aquí podemos ver pues, el segundo nivel y la conexión generada. También podemos verificarlo en una vista 2D y vemos otra vez el algoritmo. Seguimos entonces con el diámetro de 3 que es la conexión de 4 a 4. En este caso es la última entrada, que es 7. Bueno, entonces una conexión sí, del equipo 7 al equipo 8. Como podemos ver, de
del punto 3 al 3 que ya estaba realizado, vemos que del punto 4 al 4 se puede realizar en el primer nivel. Por eso entonces vemos acá que la genera en el primer nivel. Entonces tenemos la vista en 2D donde ya tenemos dos conexiones. Aquí verificamos en el algoritmo y añadimos la última conexión. ¿Una conexión? Sí. Entonces tenemos que sería de 2 a 2. Entonces una línea recta entre 2 y 2. Porque es la que tiene el diámetro más pequeño. Entonces eh, sería acá para los datos que tenemos el equipo 3 al 4. Los datos que están acá es la conexión de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3 y de 4 a 4. Entonces verificamos que para realizar esa conexión de 2 a 2, en el primer nivel no se podría porque se chocaría con estas dos tuberías. En el segundo nivel tampoco, entonces ahí se genera un tercer nivel donde es finalmente ubicada esa conexión. Podemos hacer la visualización en 2D y la del algoritmo. Entonces en este caso ya no vamos a generar más conexiones. Entonces no podemos pedir un reporte en Excel, entonces decimos que sí. Ahí ya nos fue generado con éxito. Un reporte en PDF, decimos que sí. Y me dice que también fue generado con éxito. Entonces revisamos el reporte donde podemos ver que el título, la fecha en que fue generado, entonces tenemos que son la fecha, eh, el área de trabajo, entonces las medidas, la información del pipe rack, los diferentes equipos con sus diferentes coordenadas y las imágenes de los diferentes niveles, el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, según sean generados. Y asimismo como un ploteo de visualización 3D. También posteriormente podemos revisar el Excel. En el Excel nos generan dos hojas. La primera hoja igualmente contiene la información ingresada por el usuario de área de lote, área del pipe rack y los equipos. Y en la segunda página obtenemos las diferentes coordenadas de todas las conexiones generadas según los niveles generados. Entonces en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Con esta información entonces procedemos a generar un nuevo archivo en Excel donde podemos coger las tres coordenadas que nos generan y llevarlo a Fusion para hacer un, un modelado con la función de spline CSV. Entonces guardamos este archivo en formato CSV y generamos el spline en Fusion donde creamos una tubería a partir de esos puntos generados. Partiendo de que el algoritmo genera las conexiones de una manera que no parece mucho a una tubería, entonces tenemos muchas curvas en ese spline. Ese spline no nos permite darle un diámetro grande a esa tubería. Entonces tenemos tuberías de esta forma, ¿sí? O sea, bastante delgadas. Sin embargo, ahí podemos ver el modelado de estas conexiones que se generaron dentro del pipe rack. Dado que no se ven muy bien por lo que tienen un diámetro muy pequeño, entonces se procede a hacer un mismo ejemplo, pero a una escala menor. O sea, todo se realizó, eh, digamos, ya no es el área del pipe rack de 100%, sino de 10 por 10 y toda la escala bajó a que fuese más pequeña.
Entonces en ese caso, pues aquí podemos ver el reporte de esa generación, está a escala. Y pues podemos ver que ya los puntos son menores, entonces queremos poder verificar que los diámetros del tubo ahora sean más grandes. Entonces, eh, podemos, hicimos el mismo eh, método en el Excel para poder obtener los splines y de esta forma pues se ven unas tuberías un poco más grandes. Entonces ya se genera el modelado en Fusion, se guarda en formato step y pues aquí ya se puede visualizar lo que es ese pipe rack. Y podemos ver pues las tuberías como quedan. Entonces igual quedan curvadas, pero pues ya son menos curvas que permiten pues tener unos diámetros un poco más grandes. Y los diámetros más grandes sí, pues van abajo y los más pequeños pues van arriba. De esa forma entonces se genera el modelado a partir de los resultados del algoritmo. En este Google Colab podemos generar este mismo código. Sin embargo, pues la parte del Excel no se genera, pero el PDF sí se genera desde acá. Entonces de esta forma concluyo la verificación del video realizando el ejercicio. También eh, cuando realizamos, para aclarar, cuando realizamos estas nuevas entradas, o sea, con este nuevo criterio de tuberías, entonces al realizarlo en el algoritmo, tenemos que la primera entrada de 6 a 6, o sea, que es la más grande, o sea, que sería la de 4, entonces se genera por primera vez 4 a 4. Luego sigue la de 5, entonces en el primer nivel vuelve a ser 3 a 3. Esto sería para el primer nivel. Luego cuando viene del diámetro que le sigue, que es el de 3, entonces sería la de 1 a 1. En este caso, esta se iría para el segundo nivel. Entonces viene de esta forma. Y la última, que sigue siendo la 4, terminaría cruzándose así. Que, como observamos en, en el código, es la misma, es el mismo resultado que se encuentra acá. ¿Sí? Entonces podemos ver que las dos conexiones de abajo, esta conexión que atraviesa hacia allá y la conexión recta, o sea, se genera la misma configuración de conexiones. Gracias.